Mi alma salió de mi cuerpo y pude ver lo que iba a suceder en el futuro cercano. Hola Pepe, hace tiempo que quería contarte mi historia. Yo nací en Tampico, Tamaulipas, pero por cuestiones de trabajo tuve que mudarme de ciudad a Poza Rica, Veracruz, yo sola. ¿Pero por qué menciono esto? Bueno, porque lo que te contaré sucedió aquí donde resido. Desde muy pequeña he tenido sucesos paranormales cercanos, pero nada se compara con lo que quiero contarte. Recuerdo claramente la fecha, la cual jamás se me olvidará. Para entrar en contexto, al principio vivía con la familia de mi padre, pero como dice el dicho, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Algo así sucedió y hablé con mis padres para salirme de ahí y mudarme yo sola a un cuartito en renta. Posteriormente logré rentar un departamento y vivía sola en ese lugar. Mis padres me visitaban muy de vez en cuando y yo me dedicaba a mi trabajo y del trabajo a casa, siempre sola. Conforme fueron pasando los años, conocí a quien ahora es mi esposo. Él es originario de la ciudad y vivía con sus padres. Así que cuando comenzamos a salir, tomamos la decisión de vivir juntos en otro departamento del mismo fraccionamiento, ya que yo quería hacer mi especialidad y los gastos serían aún mayores. Una compañera de trabajo me rentó su departamento más económico y gracias al apoyo de mi esposo decidimos mudarnos para que yo pudiera hacer mi especialidad. Quiero mencionar que el departamento estaba en muy mal estado debido a un robo anterior, pero mi esposo y yo tratamos de dejarlo lo mejor posible. Desde que llegamos al departamento sentí una sensación muy extraña. Me daba miedo estar ahí y todo el tiempo me sentía vigilada. Cabe mencionar que el departamento estaba al lado de un bosque y la recámara principal quedaba justo frente a él. Siguiendo la sugerencia de mis padres y mi suegra, lo bendecimos con agua bendita, pero aún así me sentía vigilada constantemente y tenía mucho miedo de dormir en esa habitación. Mi esposo trabajaba por las mañanas y yo por las tardes, así que pasaba todas las mañanas yo sola. Le contaba a mi esposo que cuando él no estaba, me tiraban cosas o se escuchaban risas burlonas. Él decía que quizá eran los vecinos de arriba y yo pensaba que era verdad, así que seguí buscando lógica a lo que pasaba ahí. Cuando comencé mi especialidad, trabajaba por las tardes y pasaba las horas despierta haciendo tareas, trabajos y demás, ya que mis clases eran los sábados y tenía que trasladarme a la ciudad de Tuxpan, que está aproximadamente a 1 hora de Poza Rica. Esta fue mi rutina durante un año. El 15 de febrero del año 2003 tuve que pasar el día haciendo tarea. Mi esposo a veces se quedaba despierto conmigo para no dejarme sola, o se dormía en el sofá para que no me diera miedo estar sola. Teniendo en cuenta lo anterior, por petición mía y por miedo, le pedí a mi esposo que durmiéramos en el otro cuarto, el que no daba al bosque. Él aceptó con tal de hacerme sentir más tranquila. Bueno, ese 15 de febrero eran aproximadamente las 12 de la noche y yo seguía haciendo tarea y mi esposo miraba la televisión mientras yo estaba en la computadora. Olvidamos que era Día del Amor y la Amistad, así que nos felicitamos y dijimos que después celebraríamos. Mientras hacía mi tarea, le mencioné que sentía un poco de hambre y él se ofreció a hacerme algo de cenar. Yo respondí que no quería algo pesado y sugerí cenar alguna fruta. Fue entonces cuando él mencionó que una alumna le había regalado unas fresas con chocolate, pero que él no las quería, así que procedió a dármelas para que yo me las comiera. Me las comí y recuerdo que según el reloj ya marcaba la 1 de la madrugada. Le dije a mi esposo que nos fuéramos a dormir, a lo que él me respondió que sí, porque ya era tarde. Apagué mi computadora y nos dirigimos al cuarto, pero él mencionó que iría al baño. Recuerdo que le respondí que estaba bien, pero que dejara la luz del pasillo encendida para no sentir miedo. Vi cómo salió del cuarto y no tardé mucho en quedarme dormida. De repente me desperté llorando y gritando, viendo una gran oscuridad. Sentí que mi esposo me abrazaba y me preguntaba que qué pasaba, pero yo solo lloraba desesperadamente. Él corrió a encender la luz y yo tomé su rostro diciéndole una y otra vez: ¿Eres tú? ¿Eres tú? Él me decía que me calmara, que estaba muy alterada, pero yo insistía en que era él y le pedía que me tranquilizara. Pedí agua bendita y le supliqué que me la diera. Él me soltó para ir por ella, pero yo tenía tanto miedo que no quería que se fuera.
Me dijo que iba a dejar la puerta abierta para que pudiera ver que él estaba ahí. Yo accedí con miedo, pero insistí en que me pusiera agua bendita en todo mi cuerpo. Cuando terminó de rociarme con ella, pude dejar de llorar un poco y le dije que me sentía muy mal, que no sentía mis manos ni mis pies y que tenía mucha sed. Él corrió a traerme un poco de agua para beber. No supe en qué momento me dio el agua, pero sentí que el tiempo se hacía eterno mientras él estaba fuera de la habitación. Durante todo ese lapso escuché una risa malévola que repetía una y otra vez que esa persona no era mi esposo y que él no me ayudaría en nada. Cuando mi esposo regresó con el agua para beber, se sorprendió al verme de pie en el baño y diciéndole que no sentía las manos ni los pies. Ni siquiera yo sabía cómo había llegado ahí. Algo en mi cabeza me decía que le dijera que me llevara al hospital porque me sentía muy mal, mientras seguía escuchando esa risa malévola, pero él no escuchaba nada. Seguí pidiendo a mi esposo que me llevara al hospital y cuando salió a buscar mi ropa logré calmarme un poco más. Me dijo que si aún quería ir al hospital, a lo que le respondí que sí, porque sentía una presión muy fuerte en el pecho. Mientras él me quitaba la pijama para ponerme ropa y salir al hospital, le pregunté que por qué había tardado tanto en ir a dormir, a lo que él me dijo que no había tardado, que nos habíamos dormido a la 1:30 de la madrugada y que yo había caído rendida. Cuando desperté con todo ese alboroto, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Por eso él decía que llevábamos mucho tiempo dormidos. Le comencé a decir lo que yo había visto cuando según estaba dormida, porque sentía que me había desprendido de mi cuerpo, o al menos mi alma. Le dije que nos podía ver desde el techo, nos veía dormidos, y yo me asusté mucho. Le hablaba desde arriba, pero él no me contestaba. Por más que rezaba, no me salía ningún rezo de la boca. Ahí fue cuando me asusté aún más y empecé a desesperarme, porque desde arriba escuchaba una voz burlona que me decía que ya no despertaría y que me quedaría ahí. Seguí intentando rezar y gritándole a mi esposo para que me despertara, pero nada funcionaba. Pensé que tal vez si lloraba, él me escucharía. Cabe mencionar que según mi esposo, yo ya llevaba un rato llorando y él intentaba despertarme moviéndome, pero yo no respondía. Desde el techo no veía nada de eso, solo nos veía a los dos dormidos. Pero mientras seguía fuera de mi cuerpo en el sueño, intentando despertar a mi esposo, pude ver un altar a la Santa Muerte. Ahí estaba una señora vestida de negro y junto a ella estaba la Santa Muerte de color rojo y blanco, en un círculo, hablando de algo que yo no podía entender, y me vi sentada en una silla, observándolas mientras hablaban de cosas incomprendibles. Entonces la señora vestida de rojo con un velo en la cabeza dijo algo que no entendí y me señaló con el dedo. Fue en ese momento en que pude despertar y contar todo lo que me había sucedido. Una vez que terminé de contar esto y mi esposo terminó de vestirme, me llevó arrastrando hasta la sala. Me preguntó si podía quedarme ahí hasta que él fuera por mis papeles del hospital. Recuerdo que me dejó sentada en el comedor con la puerta abierta, desde donde podía ver las luces de la calle y las casas de mis vecinos. Mientras estaba ahí sentada, una voz me decía que corriera y pidiera ayuda, ya que esa persona no era mi esposo y no me ayudaría. Al escuchar esto seguí llorando sin control y mi esposo se acercó, rogándome que me tranquilizara y que no despertara a los vecinos mientras me llevaba al coche para llevarme al hospital. Justo antes de subir al coche sentí que me desmayaba y nuevamente salí de mi cuerpo. Vi cómo mi esposo salía del fraccionamiento conmigo en dirección al hospital. No sé cómo regresé nuevamente a mi cuerpo, pero le pedí entre lágrimas a mi esposo que llamara a mi mejor amiga. Como yo no dejaba de insistir y mi esposo conducía a toda prisa hacia el hospital, él me dio el celular con mi amiga al teléfono. Recuerdo que le pedí que por favor le dijera a mi otra amiga, la más religiosa, que rezara mucho por mí. Ella, al escucharme desesperada y llorando, me intentó calmar diciéndome que todo estaría bien. Recuerdo que sentí que me desmayaba o que me quedaba dormida y mi esposo tomó el teléfono. Escuché cómo le decía a mi amiga que me llevaba al hospital porque me veía muy mal. En ese instante recuerdo haber salido de nuevo de mi cuerpo y recorrer el camino hacia el hospital. Ahí pude ver que una unidad de la policía detenía a mi esposo por exceso de velocidad. Me vi sentada en la patrulla y escuché su conversación, observando sus rostros y las placas. Yo sentí en ese momento que me dormí de nuevo,
pero desperté en el coche con mi esposo. Ya no sabía cuál era la realidad. Le dije que nos iban a detener los policías y que no se asustara, que nos dejarían ir si les decía que me llevaba al hospital. Mi esposo me miró asustado, pero al dar la vuelta y avanzar unas calles, efectivamente nos había seguido una patrulla. Un policía se bajó y le preguntó a mi esposo que por qué iba tan rápido, a lo que él le respondió que me llevaba al hospital porque me sentía muy mal. El policía se acercó para verme y yo llorando le dije que era mi esposo y que me llevaba al hospital, rogándole que nos dejara ir, y así fue, nos dejaron ir, tal y como lo había visto momentos antes. El camino hacia el hospital parecía eterno y yo seguía escuchando esa voz que decía que no era mi esposo y que no me ayudaría, y esa risa malévola era lo que más me alteraba. Recuerdo lapsos en los que supuestamente me dormía y salía de mi cuerpo, pidiéndole a mi esposo que llamara a mis padres para despedirme de ellos. En uno de esos lapsos en los que según me dormía, pude ver que llegábamos al hospital. Escuchaba que los enfermeros me atendían y lo que le decían a mi esposo. También pude ver las indicaciones que el doctor estaba dando. Cuando volví a mi cuerpo, mi esposo apenas estaba bajando del coche una silla de ruedas, y al llegar a urgencias pidió que un médico me atendiera. Estaba sentada en el área de urgencias esperando a que el médico llegara. Le conté a mi esposo todo lo que volvería a suceder, las indicaciones que había dejado el doctor y los medicamentos que me pondrían, ya que yo ya los había escuchado antes en mis pensamientos cuando salí de mi cuerpo. Cuando llegó el médico que me atendería, preguntó a mi esposo que si yo consumía alguna sustancia y cuáles eran los síntomas que yo presentaba. Mi esposo respondió todo esto porque yo ya le había dicho lo que sucedería. Recuerdo que un enfermero se acercó a mi esposo y le dijo que me quitara la ropa para ponerme la bata. En ese momento escuché nuevamente la voz riéndose y diciendo que una vez que me pusieran el suero y el medicamento no despertaría más. Me asusté y le rogué a mi esposo que no me permitiera que me pusieran ese medicamento, que si me lo administraban ya no despertaría. Él me pedía que me tranquilizara, diciendo que los médicos decían que estaba loca. Cuando vi al enfermero, recuerdo que lo tomé del brazo y le pedí que por favor no me pusiera el medicamento, que yo no me quería morir y que me comportaría si prometía no hacerlo. Él se asustó porque lo sujeté fuertemente del brazo. Cuando el enfermero se fue, recuerdo que me dormí de nuevo y volví a salir de mi cuerpo. Pude ver las anotaciones de las enfermeras y los signos vitales que tenía. Al regresar a mi cuerpo, le conté a mi esposo los signos que presentaba y todo lo que había visto. No recuerdo en qué momento pude quedarme dormida. Ya no recuerdo nada a partir de ahí. Solo recuerdo que desperté al día siguiente, alrededor de las 12 del mediodía. Lo sé porque vi a mi esposo sentado a mi lado en la camilla, mirándome y llorando. No entendía lo que estaba sucediendo, ni recordaba nada de lo ocurrido. Vi que tenía las manos y los pies sujetos, y al ver que no podía moverme y al notar las lágrimas de mi esposo, cerré los ojos y creo pude dormirme nuevamente. Salí de mi cuerpo y a lo lejos pude ver a las enfermeras cuchicheando sobre lo que me había pasado, hablando de mí y burlándose. Antes de regresar a mi cuerpo de nuevo, me vi en la camilla, aún sujeta de mis manos y pies. Al voltear hacia la pared, vi mi informe de diagnóstico que decía mis datos y que era paciente psiquiátrico. Tuve tanto miedo al ver esas palabras que recuerdo regresar a mi cuerpo y abrir los ojos. Mi esposo seguía ahí parado a mi lado y se acercó para preguntarme cómo me sentía. Empecé a llorar y le conté todo lo que había visto cuando había salido de mi cuerpo. Le pedí que por favor les dijera que me desataran porque ya me sentía bien. Llorando, le dije cómo las enfermeras estaban riendo de mi diagnóstico y hablando de lo que me había sucedido. Mi esposo se notaba sorprendido por todo lo que yo sabía cuando se suponía que estaba dormida, pero solo me dijo que me tranquilizara, que él iría a regañarlas y que esperaría a que llegara el doctor para que no me dejara sola y pudiera hablar con ellas. Pasó un rato y yo estaba tranquila en la cama hasta que finalmente llegó el doctor. Me preguntó cómo me sentía y respondí que bien. Me preguntó si recordaba algo de lo ocurrido y le dije que no, que solo había tenido un sueño. Él me dijo amablemente que no había sido un sueño, que todo había sucedido y por eso me encontraba ahí. Me dijo que debido a lo que había ocurrido necesitaba derivarme con el psicólogo para un seguimiento de rutina.
pero que cuando me sintiera preparada lo llamaría para que pudiera hablar con él. Mi esposo me miró y le dije que ya me sentía más tranquila y que aceptaría hablar con el psicólogo. Esperamos a que él llegara. Mientras esto ocurría, recuerdo que me dormí y entre sueños escuché a mi esposo discutir con alguien y al despertar, efectivamente, él estaba discutiendo con las enfermeras por burlarse y cuchichear sobre lo que me había ocurrido. Ellas se sorprendieron de cómo mi esposo sabía eso, considerando que estaban lejos y según ellas hablaban en voz baja. Las enfermeras se disculparon y con el tiempo llegó el psicólogo y hablé con él sobre todo lo que recordaba. No fue algo tan grave y me dieron de alta. Regresamos a nuestro departamento. Al día siguiente, mi esposo pidió algunos días para quedarse en casa conmigo mientras me recuperaba por lo sucedido. Según él, en los siguientes días, yo solo me la pasaba sentada en el sillón llorando y tratando de recordar cómo hacer cosas simples de la rutina diaria. Con el tiempo, él tuvo que regresar al trabajo, pero yo recuerdo estar sentada en el sillón y querer hacer tareas domésticas, pero no sabía cómo hacerlo. Mis amigas llamaban para preguntar cómo seguía y yo solo lloraba y les decía que bien, aunque no recordaba lo que había pasado. Era como si hubiera perdido todo conocimiento de lo sucedido. No sé por qué ni cómo explicarlo. Así pasaron varios días. Yo era como un robot que estaba fuera de sí, solo lloraba y dormía. Mi suegra, que es muy creyente de la brujería y esas cosas, me dijo que me llevaría con una amiga suya. Como aún no tenía total conciencia de todo y seguía desconectada de la realidad, no dije nada. Mi esposo, desesperado, al ver que los días pasaban y yo seguía igual, decidió llevarme con esa señora que mencionaba su mamá. Fuimos ahí y según él me barrieron con unas hierbas, después con un huevo, pero mi esposo tenía que sostenerme porque yo casi me desmayaba. Cuando terminaron, entró una señora de blanco muy bonita y de edad avanzada, quien resultó ser la amiga de mi suegra. Ella pidió que me sentaran en una silla y tomó un vaso con agua. Recitó ciertas palabras y rompió el huevo con el que me habían barrido. Luego tiró el agua, encendió una veladora y dijo unas palabras más. Luego les contó a mi esposo y a mi suegro sin que ellos mencionaran nada todo lo que había sucedido y cómo yo desperté gracias a la ayuda de la Santa Muerte. Según esta señora, las 3 personas que yo vi en el círculo en el altar y que hablaban eran la propia Santa Muerte en sus 3 colores, blanco, rojo y negro. No sé si es una coincidencia o qué está sucediendo, ya que no sé qué creer. Antes de vivir sola, ya había tenido muchos sucesos paranormales, pero nada parecido a esto. Gracias a Dios, esto no me ha vuelto a pasar y al día de hoy creo que estoy bien.